El tema de hoy es inversiones personales. Es un tema que me pidieron tratar. Esto es cómo puedo invertir, dónde puedo invertir, en dónde no debo de invertir, en qué me debo de fijar, cuál es una buena tasa de interés, cuál no es una buena tasa de interés y qué debo de revisar en estos momentos. Estamos en un punto en el que Banco de México ha estado bajando su tasa de interés de 11.25 a 9% a finales de marzo y es muy probable que la siga bajando en los próximos meses. Entonces, bueno, pues me pidieron que hablara de inversiones personales. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, www.tendencias.com.mx. Para finanzas personales escribo el Substack de Carlos y en Twitter estoy aquí en Carlos López Jones y también los podcasts de Carlos López Jones, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, gracias a la doctora Erika Dan. Bueno, vamos a empezar por el tema de hoy, finanzas personales. ¿Cuál es la tasa de interés en este momento? Bueno, pues estamos en 9%. ¿Es una buena tasa o es una mala tasa? ¿Quién pone este 9%? El 9% lo pone Banco de México como tasa de referencia. Es algo que hacen muchos bancos centrales en el mundo. Determinan una cierta tasa de interés. Ahorita vamos a ver para qué lo hacen. Y esa es la tasa que pagan los instrumentos de deuda libres de riesgo. ¿Cuál es un instrumento de deuda libre de riesgo? Un CETE. Entonces, en México los CETES hace un año pagaban 11%, ahorita pagan 9%. ¿De qué depende que sea una buena tasa o una mala tasa? En lo que yo me debo de fijar cuando invierto es que la tasa esté por encima de la inflación esperada. En México la inflación esperada para los próximos 12 meses está entre 3.5 a 4%. Entonces, si me pagan 9% en los próximos 12 meses, yo voy a estar obteniendo más o menos 5% por encima de la inflación. ¿Qué significa esto? Si yo veo algo que vale 1,000 pesos, dentro de un año, si la inflación es pareja para todos los productos, esa cosa va a valer 1,050 pesos. Pero si en el mismo momento yo invierto mi dinero en el banco, lo meto a un año y me da el 9%, dentro de un año el producto que hoy vale 1,000 pesos va a valer 1,040, 4% de inflación, pero yo voy a obtener en el banco 1,090 pesos. Entonces voy a obtener una ganancia de 5%, 50 pesos más para hacer lo que yo quiera y voy a mantener mi poder adquisitivo. Les platico una anécdota. Hacia 1982, 88, cuando tuvimos a López Portillo en el poder, el banco me daba el 100% de rendimiento. Pero el problema era que la inflación era del 120 y 150. Entonces hubo mucha gente que en ese momento dijo, voy a vender mi casa, me meto ese dinero al banco y me van a duplicar el dinero en el banco. Y efectivamente el banco sí les pagaba el 100% de tasa de interés, increíble. Pero la casa ya no valía 1,000,000 ni 2, valía 3 millones de pesos o 2,5 millones. Y entonces, lejos de ganar poder adquisitivo, que es de lo que se trata cuando yo invierto, tener un poco más de cuando inicié, pues tenían menos. En lugar de poderse comprar la casa de 3 millones, pues ahora, aun cuando el banco les había duplicado su dinero de 1,000,000 a 2 millones, pues ya no les ajustaba para comprarse su casa de 3 millones. Entonces, lo primero que yo me debo de fijar en una tasa de interés es que esa tasa de interés esté por encima de la inflación. Lo que esté por encima de la inflación es 1, lo que yo gano, y 2, si vivo de mis intereses, lo que yo me puedo gastar. ¿Por qué? Pues porque la inflación va a seguir adelante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1,000 pesos y gano 1,090, pero las cosas ya valen 1,040, pues tengo 50 pesos, que es lo que sí me puedo gastar. Y debo de mantener 1,040 en el banco para que el siguiente año las cosas valgan 1,080 y yo reciba 1,120, pero mantener los 1,080 en el siguiente año y así poco a poco. Solamente puedo tomar el dinero, aquello que está por encima de la inflación, no más, porque si no llegará el punto en el que yo vaya perdiendo poder adquisitivo con mi dinero. Entonces, eso es por un lado. ¿Cómo le puedo hacer, Carlos, para invertir? Bueno, a ver, vamos tomando notas. Punto número 1. Yo puedo invertir a través de la página del gobierno cetes.com. ¿Qué tan seguros son los CETES? Muy seguros. El gobierno mexicano emite CETES y los respalda con pesos, con nuestros impuestos.
nunca ha dejado de pagar una deuda que está en pesos. Entonces ya si dejar de pagar una deuda que está en pesos, pues ya estaríamos muy, muy, muy mal. Entonces no se preocupen, los CETES son muy seguros. Si quieren invertir en algo muy seguro, CETES. ¿Cómo lo hago? CETES.com, me meto a esa página, referencio mi cuenta bancaria a CETES.com y a partir de ahí yo puedo invertir desde 100 pesos y puedo decirle al sistema que quite de mi cuenta que ya le dejé del otro banco 100 pesos a la semana, 100 pesos al mes, 100 pesos al año, o 1000 o 10,000 o los que sean. Y me va a decir que yo escoge instrumentos. Yo siempre le recomiendo a la gente que escoge instrumentos de corto plazo, 28 días es un buen periodo de tiempo, o que los escoja en 91 o de 180 días o 360, ya depende de cada uno. Si yo soy una persona que el dinero me llama y yo digo, híjole, tengo este problema y voy a sacar el dinero, pues entonces vete a un plazo mayor, 180 o 360 días, para que digas, híjole, pues ni modo, ahora hasta que venza mi dinero lo puedo sacar. Pero si yo no soy una persona así, si soy más o menos ordenadito, pues CETES a 28 días es una buena opción. Voy a obtener todo el rendimiento y voy a obtener una muy buena tasa. Oye, Carlos, pero necesito liquidez diaria. Bueno, entonces ahí tienen que invertir en una cuenta, por ejemplo, hay una de Inbursa, que se llama Inbursa Cete. El problema es a partir de 100,000 pesos. Ahí yo tengo un rendimiento diario con una tasa de CETES y todos los días puedo retirar mi dinero de Inbursa Cete, pero necesito 100,000 pesos por lo menos. En CETES.com, como les decía, desde 100 pesos, ahí pueden empezar ustedes su ahorro o pueden enseñarle a sus hijos a ahorrar de manera constante. Es una muy buena idea empezar a ahorrar de manera constante en estos instrumentos. Ahora, ¿qué tan seguros son los bancos? Aquí vamos a empezar con los temas que nos deben de importar. Carlos, yo no sé nada de eso. Por favor, es nuestro dinero, tenemos que aprender a cuidar nuestro dinero. Punto número 1. ¿Qué tan seguros son los bancos? En México hay 51 bancos. Ustedes pueden revisar si el banco está registrado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si ustedes ven en internet que les dicen que ellos toman su dinero y que les dan un rendimiento, primero revisen que estén hablando con un banco. Segundo, tienen que ir a las oficinas de ese banco o conocer a la persona de ese banco o saber en dónde está ese banco. Y la razón es muy sencilla, hay muchos fraudes. Entonces, si ustedes nunca han escuchado hablar de ese banco o si ya escucharon hablar de ese banco, por favor, acérquense a la oficina de ese banco, hablen ustedes a ese banco, busquen ustedes el teléfono en internet de ese banco y llamen ustedes a ese banco. ¿Cuánto está protegido mi dinero? Su dinero está protegido por 400,000 UDIs, que son más o menos 3.2 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que si Bancomer me ofrece 2% de tasa de interés, si Banamex me ofrece 3%, y llega Banco del Bajío y me ofrece 10%, o llega un banco nuevo y me ofrece 12%, pero si es un banco, pues yo puedo meter hasta 3.2 millones de pesos en ese banco nuevo, sin importar que sea chiquito, y saber que si el banco llegara a quebrar, me van a devolver hasta 3.2 millones de pesos. ¿Qué pasa si yo meto más de 3.2 millones de pesos en un banco y quiebra? Yo nada más voy a tener dos opciones. O acepto mis 3.2 millones de pesos y lo demás es pérdida, o inicio una demanda en contra del banco para recuperar mi dinero. Quiero informarles que lamentablemente todas las personas que han demandado a un banco en México por quiebra, ninguno le ha ganado al banco. ¿Por qué? Porque están hasta el final de la lista de personas a las que se les paga. Primero se va a liquidar a los trabajadores, después se va a liquidar los bonos de deuda que tiene el banco como tal, que emitió sus propios bonos, después se va a liquidar a proveedores y al final se les va a liquidar a ustedes. Por eso yo no les recomiendo tener más de 3.2 millones de pesos en el banco. Si es que tienen, por ejemplo, 5 millones, pues entonces ahí la recomendación es tener dos cuentas de 2,5 o de 3 millones y 2 millones, etcétera, ¿no? Dividir en dos bancos sus cuentas para que si quebraran los dos al mismo tiempo, lo cual es rarísimo, pues pónganse otra crisis, su dinero esté protegido. Oye, Carlos, ¿y qué pasa si tengo 10 millones? Bueno, pues ahí la recomendación es que
compren una suscripción de Tendencias. Cada mes en Tendencias revisamos todos los estados financieros de todos los bancos que operan en México, de los 51 bancos, y les decimos aguas con estos bancos porque hay ciertos indicadores que nos preocupan. ¿Cuáles son los indicadores que nos preocupan y que se dan a conocer cada mes de los 51 bancos? El índice de morosidad, cuando supera 4% hay que tener cuidado. El índice de capitalización, cuando baja de 11.5% hay que tener cuidado. Y ahí las pérdidas esperadas, cuando suben de 8% hay que tener cuidado. Entonces, nosotros cada mes hacemos el análisis, se los presentamos y les decimos aguas con estos bancos, sus números no nos gustan mucho, tengan cuidado. Y entonces, pues evidentemente son bancos en los que yo no invertiría. Pero hay otros 51 bancos en los que sí puedo invertir 10, 15, 20, 30 millones y son relativamente seguros, ¿no? No necesariamente los más grandes son los más seguros. Ahí lo van a ver en ese reporte de tendencias que hacemos cada mes. Carlos, ¿qué pasa entonces con esas empresas que me ofrecen el 15, el 20 o el 30%? Porque yo he visto, por ejemplo, que Mercado Libre o he visto otras que son muy famosas. Ojo, si no son bancos, no están protegidas. Si son bancos, sí están protegidos por el IPAB, el Instituto de Protección de Ahorro Bancario, por los 3.2 millones de pesos. Carlos, ¿qué crees? Ya invertí mi dinero en una que no está protegida, ya me di cuenta que no es banco, pero me está pagando el 15%. Bueno, es un riesgo que ustedes están tomando por un poquito más de interés. Y evidentemente corren el riesgo de que si esa empresa quiebra, pues la van a tener que demandar, van a tener que gastar en abogados y probablemente no recuperen su lana. Entonces hay que ser conscientes de esa situación. Una regla de inversiones: a mayor riesgo, mayor rendimiento les tienen que dar. Esto es, si alguien me está ofreciendo el 24% anual, 2% mensual, pues el riesgo es mayor que un banco que me está ofreciendo el 9%. Oye, Carlos, si me ofrecen el 36% o el 48%, el 4% mensual, pues ahí ya empiezan las banderas rojas. Como, ¿por qué me ofreces 48%, no? ¿De dónde sacas tanto dinero? 4% mensual. Oye, Carlos, fíjate que en WhatsApp, pues me han llegado unos anuncios que dicen que me duplican el dinero. Super red flag. No le hagan caso. Eso lo más probable es que sea un fraudezote. Hay una cosa que llamamos un esquema Ponzi, P-O-N-Z-I. Es un italiano que se le ocurrió que podía pedirle dinero a la gente y luego les entregaba estados de cuenta, pues falsos, donde les decía que se ve mucho dinero, y cuando más del 20% de la gente empezó a pedir su dinero, pues quebró. Y eso ha pasado en muchas crisis financieras. Cuando los rendimientos son muy altos, pues realmente no hay tanto dinero como les dicen que hay. Y pues cuando el 20% de los ahorradores pide su dinero porque dejan de confiar, porque hay una crisis financiera, porque todos necesitan dinero por cualquier razón, quiebran esas empresas. ¿Qué pasaría si en un banco en México los cuentavientes, el 20% pide su dinero? También van a quebrar el banco. Nada más que en ese caso, pues tienen al IPAB que los defiende con 3.2 millones de pesos. ¿Qué pasa en una caja de ahorro? También tiene un seguro, pero es muy pequeño, son 240,000 pesos. Entonces, en una caja de ahorro no metan más de 240,000 pesos, o si lo van a hacer, seamos conscientes de que puede haber este problema de que si se quiebra, pues lo lamento mucho. Carlos, ¿cómo puedo invertir en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa de Estados Unidos o en otros lados? Bueno, punto número 1. Yo siempre les recomiendo que si van a invertir en bolsa, tienen que revisar en qué están invirtiendo. Si ustedes van a invertir, por ejemplo, en una empresa que hace inteligencia artificial y no le entienden a la inteligencia artificial, pero dicen, está de super moda y yo le quiero invertir eso, pues aguas, ¿no? O sea, lo primero que yo tengo que entender es cómo se mueve esa empresa, qué es lo que hace esa empresa para yo poder invertir en esa empresa. Me puedo acercar a una casa de bolsa, puedo abrir una cuenta virtual que son más baratas, a partir de 5,000, 10,000 pesos puedo abrir una cuenta de casa de bolsa y a partir de ahí puedo empezar a comprar y vender acciones en una casa de bolsa. O puedo hacer un contrato tradicional con una casa de bolsa, tener un ejecutivo, él me va a decir cuáles son esos montos y en ese momento yo le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Escuché a Carlos y me dijo que comprara en América Móvil o en Cemex o en Bimbo. Pero ojo, normalmente son inversiones de corto, mediano plazo, 3, 6 meses. ¿Por qué? Pues porque las acciones suben y bajan. Entonces,
Mi recomendación va a decir, pues mira, cuando Cemex esté en 18 pesos, la compras. Y cuando llega a 21 pesos, la vendes. Pero si baja de 17 pesos, pues la vendes. Entonces, pues ahí hay un poco más de corazón, de hígado, de cuerpo, porque ya subió, ya bajó, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Entonces, no es para todos la bolsa. Es para aquellos que digan, sí puedo diversificar un poco mi inversión. Normalmente se recomienda que vayan diversificando más cuando son jóvenes, porque si tienen un quebranto, pues tendrán tiempo para recuperarse. Y conforme nos vamos acercando a nuestra edad de jubilación, a los 65 años, entonces pues ya a partir de los 50, 55, pues ya no es tan recomendable tener tanto dinero en renta variable, porque pues si hay un quebranto mundial, pues evidentemente voy a tener problemas, ¿no? Carlos, ¿qué opinas de los fondos de inversión globales? Miren, todas las empresas que manejan fondos de inversión globales o de cualquier fondo de inversión están obligadas por ley a entregarles un estado de cuenta si ustedes se los piden. Entonces, por favor, pidan ese estado de cuenta. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen que saber en qué empresas a nivel mundial está metido su dinero. Muchos fondos de inversión globales tienen su dinero metido en empresas de Nigeria, de Rusia, de Afganistán, porque pues dan más intereses. Si ustedes no saben en dónde están metidos su dinero, si su promotor no les puede explicar en qué empresas están metidos su dinero, a qué se dedican, no se metan en ese fondo de inversión. Lo mejor es únicamente meterse a aquellas cosas que yo sí conozco. Nada más a esas. ¿Por qué? Pues porque es mi dinero. Al final del día a mí me costó conseguir ese dinero. No por obtener un poquito más de tasa de interés global es necesario que ustedes se diversifiquen, que ustedes tengan tantos riesgos como tienen. Entonces, por favor, tengan cuidado cuando se meten a un fondo de inversión global. ¿Cómo le puedo yo hacer para invertir en acciones de Estados Unidos desde México? Bueno, a través de la Bolsa Mexicana de Valores hay una cosa que se llama el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces, en ese SIC aparecen muchas emisoras de las más importantes, las más conocidas de Estados Unidos, y se cotizan en pesos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la empresa Google vale $1,000 en Estados Unidos, como el tipo de cambio está en 20 pesos, pues valdrá en México 20,000 pesos. Su estado de cuenta va a aparecer en pesos. ¿Qué pasa si la empresa Google subiera a 1,100? Pues valdría 22,000 pesos su acción. ¿Y qué pasa si se mantiene en 1,000 pesos, pero el tipo de cambio pasa de 20 pesos a 21 pesos? Pues su acción valdría 21,000 pesos ahora. De esa manera pueden invertir una parte de sus recursos en acciones de Estados Unidos. ¿Cuáles son las acciones que evidentemente a todos nos gustan en este momento? Bueno, pues aquellas acciones que son de innovación, de tecnología, que están creciendo por encima de la economía. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, pues ahí está Google, está Amazon, Nvidia, que es la empresa de los microchips, Facebook, etcétera. Entonces, esas son empresas que son recomendables, pero, ojo, conllevan un riesgo. Entonces, ¿qué quiero yo? No quiero riesgos, me voy a CETES o me puedo ir a dólares, comprar un fondo de inversión que solamente invierta en títulos de deuda de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Ellos invierten en dólares. La tasa de interés no va a ser del 9%, va a ser del 4%. Igual lo pueden hacer a través de una casa de bolsa en México, de un banco en México. Sus estados de cuenta aparecerán en pesos y de esa manera ustedes pueden obtener un rendimiento en dólares. ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio se va a 21 o a 22 pesos? Bueno, pues esos títulos valdrán más en pesos y aunque la tasa de interés va a ser menor a la de tasa en dólares, bueno, digo en pesos, con el rendimiento que ustedes obtienen por la depreciación cambiaria, pues habrán obtenido un mayor rendimiento que en pesos si el tipo de cambio sube. Oye, Carlos, ¿cómo puedo invertir en oro? ¿Qué opinas del oro? Bueno, el oro no paga ninguna tasa de interés, es un refugio. ¿Cuándo me voy a un refugio? Cuando veo problemas. Entonces, si yo creo que la economía le va a ir muy mal en los próximos meses o años, lo que yo hago es que invierto en oro. Entonces, una inversión en oro lo que implica es que yo creo que a la economía le puede ir mal en los próximos años o hay mucha incertidumbre. Ahí es cuando nos vamos a oro. Carlos, ¿cómo puedo comprar oro? Yo no les recomiendo que compren oro amonedado. Esto es que ustedes vayan y compren centenarios. Y la razón son varias.
uno, es difícil comprar y vender centenarios. Dos, hay que encapsular las monedas de oro adentro de plásticos. Ustedes pueden comprar estos estuches en el centro de la Ciudad de México o en algún lugar cambiario para meter esas monedas, esos centenarios, esas onzas, adentro de los estuches. Y la razón por la cual se hace esto es porque con el aire, con el oxígeno, se oxidan las monedas y van perdiendo peso. Me lo van a creer, pues ustedes agarran un centenario de 1980, pesar un poquitito menos que un centenario del año 2024 o 2025. Entonces hay que tener cuidado. Si ustedes tienen monedas en oro, por favor métanlas en estas cápsulas de plástico, en estos estuches que hay. Y si quieren invertir en oro, pero en 3 meses, 6 meses se van a salir de esa moneda, de esa inversión, pueden comprar a través de su casa de bolsa una cosa que llamamos ETF, que es un fondo de inversión que nada más invierte en oro y replica el valor del oro. Entonces, ustedes compran un ETF de oro, si ahorita vale $3,000 la onza, o más o menos 60,000 pesos un centenario, bueno, pues eso les va a costar el ETF y se irá moviendo conforme se vaya moviendo el precio del oro. También hay ETFs de plata, hay ETFs de cobre, hay ETF de petróleo, hay ETFs de casi todo lo que ustedes quieran. Entonces, esas son las opciones que hay para invertir. Entonces, recomendaciones. Punto número 1, lo único que está protegido son mis inversiones en bancos. ¿Cuánto está protegido? 3.2 millones de pesos gracias al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Si no es un banco el que está ofreciéndoles la inversión, hay que tener cuidado. Carlos, ¿qué pasa si invierto en un crowdfunding? Exactamente lo mismo que si invierten en una empresa. Es dinero que está en riesgo y si la empresa quiebra, pues quebrará su crowdfunding. Va a ser todo un tema recuperar ese dinero. Capaz que si les dan un poco más de dinero, habrá que ver cuánto les están ofreciendo. Habrá que ver qué tan adversos son ustedes al riesgo. Yo les vuelvo a recomendar, si ustedes son de 20, 25, 30 años, pues es una buena opción ser arriesgado porque tendrán mucho tiempo para recuperarse. Si ustedes están acercándose a la jubilación después de los 50, 55 años y se van a jubilar a los 65, pues hay que ser más conservadores porque si hubiera algún problema, pues evidentemente ya no van a tener tanto tiempo para recuperarse y ya se están jugando ustedes por su vejez. Entonces hay que tener cuidado. Ojo con todas las ofertas que les digan que les dan el 3, 4, 5% mensual, ya es una tasa de locura. Sí habrá negocios que los den, pero son muy riesgosos. Recuerden que a mayor tasa significa pues que hay un mayor riesgo implícito en ese negocio, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de inversiones. Y para invertir a través de bolsa, lo pueden hacer a través de una casa de bolsa, pueden hacer un contrato virtual o pueden hacer un contrato de manera presencial. Tengan mucho cuidado con las ofertas que les llegan de mira, vamos a hacer esto y entonces hay un fondo de inversión que está asociado a una casa de bolsa. Ahorita hay uno muy famoso donde dicen que hacen unas operaciones conjuntas con Finamex. Tengan mucho cuidado, eso es un fraude. Y bueno, pues soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx. Escribo el Substack de Carlos, publico mis estrategias de inversión todos los domingos y en Twitter estoy en Carlos López Jones y convertimos estos spaces en podcast a través de Spotify y Apple Podcasts.